Y ahora sí, ya lo hemos mencionado antes de irnos a una breve pausa comercial, queremos conversarlo porque usted conoce al respecto cuáles son las lesiones de tejidos blandos, los aftas, los úlceras y otras cosas. Qué doloroso que hemos sufrido de esta situación. A veces, obviamente, sabemos, pero no sabía que tenía que ir al dentista. ¿Usted? Tampoco. Bueno, vamos a hablar un poco más de eso. En el día de hoy, como usted lo mencionó al comienzo, es el Día del Odontólogo. Le damos las felicitaciones y la bienvenida a Clínica Croacia a la odontóloga y directora Patricia Almendras. ¿Cómo está? Bienvenida a nuestra mañana. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Y vamos a hablar hoy día de algo como tan común, sí, o quienes hemos sufrido sentimos que es común. Sí. La verdad es que hoy día quiero empezar una serie de... es un tema bien recurrente en realidad, que son las lesiones y cosas que nos pasan dentro de la boca, porque vamos a ir desde las cosas más sencillas a las cosas que son un poco más complejas para que la gente se vaya educando y sepa que es importante que consulten ante situaciones que le pueden aparecer dentro de la boca, dentro de los tejidos que están en la boca. Hoy día vamos a comenzar justamente con algunas lesiones de la mucosa oral. Vamos a empezar a avanzar un poquitito para comentar qué es lo que es primero una mucosa, para que nuestros amigos vayan aprendiendo un poco. Primero que nada, la mucosa en sí es un tejido especializado que está encargado de revestir las cavidades que están en contacto con el medio. Me refiero, por ejemplo, a la boca, que es el comienzo del tubo digestivo. Tenemos diferentes tipos de mucosas que están compuestas generalmente por un epitelio, son unas células especializadas, y abajo de eso hay un tejido conjuntivo especial, y entre ese tejido conjuntivo y el epitelio tenemos algo que se llama lámina basal. El tejido mucoso en realidad tiene varias propiedades y varias características y varias funciones. Una de las primeras funciones en realidad es proteger todas estas cavidades por dentro, provocar secreciones de mucus para poder mantener la humectación. Es un tejido que protege también las cosas que están abajo, que absorbe, que genera resistencia. Hay diferentes tipos en relación a la zona donde se ubica. En la boca tenemos en zona especial donde uno come, es más grueso, en otras partes que necesita, por ejemplo, pesquisar los sabores cuando está en la lengua. En otros sectores necesitamos secreción de saliva, secreción de muco. Es bien específico y es muy vital este tipo de tejido que se llama mucosa. Entonces, esa mucosa muchas veces se puede enfermar, y hoy día vamos a conversar en realidad de las aftosis o aftas y las úlceras bucales, y qué son cada una de ellas para que nuestros amigos vayan entendiendo y vayan aprendiendo un poquito más. Directora, porque a veces uno desconoce mucho de estos temas. Justamente. Entonces, una buena ayuda, cómo poder prevenir, o qué es lo que hay que hacer cuando ya sale esto. Y me quiero tomar un minutito. Tómese un minutito. Porque hoy día, como mencionamos, es el Día del Odontólogo. Sí. Y hay que saludar a todos los colegas, pero yo quiero saludar en especial a una amiga que nos está viendo desde Viña del Mar, que también es odontóloga, a Carolina Asensio. Le mando un cordial saludo en su día, y también extender el saludo a todos los odontólogos que nos están viendo hasta ahora. Ella es la responsable de esa sonrisa. Ella, no, todavía no es responsable, ya se va a tener que acercar. Pero me suma a los cariños que usted le envían, no por el área de la amistad, sino que por también esta linda profesión, y que muchas veces generan no solo el lado estético. Sí, sí. Hay muchas personas que les vuelve el alma cuando sufren de algún tipo de problemas dentales o incluso de la autoestima. Así que qué bueno y qué linda también profesión que se lleva adelante y va en conjunto, aprendiendo con el paciente. Se genera una linda relación muchas veces cuando son años. Sí, son años justamente de estar juntos, y esa parte es bien bonita en realidad. Podemos desarrollar en realidad toda una trayectoria que parte generalmente con los papás, con los hijos, y a veces con los nietos. Así que es bien bonito. Quiero que sigamos tomando lo que estamos conversando recién en relación a las aftas y a las úlceras. Dentro del esquema vamos a considerarlo como enfermedad o como daño sobre ese tejido blando. Vamos a pedirle a nuestro director que siga avanzando un poquito para que podamos ir orientando. Primero, por ejemplo, quiero mostrarles algunas fotitos en sí de lo que es un afta. Las aftas en sí son pequeñas erosiones, pequeñitas. Que me cruzo porque estoy identificando cuál es la que a mí me sucede. Normalmente las aftas orales son como muy frecuentes en realidad, como tales. En realidad son pequeñas erosiones que a veces aparecen dentro de la boca, que son como blanquitas y con un halo enrojecido, y son muy molestas y muy dolorosas.
Y las úlceras vocales ya son soluciones de... Nosotros hablamos cuando hay ruptura del tejido, hablamos de soluciones de continuidad, por si acaso de repente escuchan eso. Solución de continuidad es romper ya sea la piel o romper las mucosas, que son los dos revestimientos grandes que tenemos nosotros en el cuerpo. Nos cubre la piel, que es nuestro órgano más grande en realidad, y después vienen todas las mucosas que son las que tapizan las cavidades por dentro en realidad, que nos conectan con el medio bucal, o sea, con el medio externo. Las úlceras bucales son soluciones de continuidad grandes, más profundas, que rompen en realidad el epitelio y llegan hasta el conjuntivo. Entonces, las aftas orales son también pequeñas úlceras, pero son pequeñitas. Entonces, esa es la diferencia. Generalmente tiene que ver con el tamaño y la profundidad. Las úlceras son bastante más grandes. Eso es más o menos como para tener una idea, porque son como parecidas, pero una más grande que la otra. Pero esto, o no sé si lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, ¿a raíz de qué se generan? Ahí vamos a ir viendo porque en realidad, por ejemplo, tenemos, vamos a ir especificando un poquitito, las aftas se califican o se agrupan en aftas menores, mayores y aftas herpetiformes. Esto más o menos es la visión que uno encuentra cuando ve... ¡Ay, qué doloroso! Sí, esto duele mucho, ¿eh? Eso es importante saber que las aftas y las úlceras son muy dolorosas. Hasta para hablar, para comer. Todo. La verdad es que esa es una muy buena, digamos, señal, que cuando uno tiene este tipo de cosas y le duele, estamos como bien. Cuando uno tiene una úlcera que permanece más allá de 15 días y no molesta ni nada, tiene que ir corriendo a consultar. Qué buen dato. Si no duele es peligroso. Sí, si no duele en realidad y lleva mucho tiempo y uno sabe que tiene alguna cosa, como que una pequeña herida que ya hace rato que me aparece, sí, pero ya me dejó de doler hace rato, vuele y corra a preguntar qué pasa. Vamos a tener también en el futuro, porque queremos ir desarrollando esto para que la gente vaya entendiendo las lesiones precancerosas y el cáncer. Entonces es importante que vayan aprendiendo y sabiendo. Las aftas duelen y duelen harto. Entonces tenemos las aftas menores, que todos, que yo creo que alguna vez en la vida hemos tenido aftas menores. Mayores ya son menos, porque más o menos corresponden a un 15% de la cantidad de aftas que se producen, y las herpetiformes en realidad que son pequeñitas pero que se unen y generan una gran lesión, no más allá del 10%. Las aftas menores son las más frecuentes, más del 85% más o menos del universo. Directora, ¿y estas son todas diferentes o una afta menor puede ir creciendo? Normalmente el afta es del tamaño que tiene nada más. No es que se junte con la otra y se haga con una la sola, otra. ¿no? Cuando se junta con la otra estamos hablando de esta otra manifestación. Herpetiforme, o sea, quiere decir que es de herpes. No, tiene forma de herpes. Herpetiforme se dice porque se parece a un herpes. Y eso es re importante porque la gente tiende a confundir los herpes con las aftas. Y eso es lo que conversábamos, ¿te acuerdas la vez anterior? Que el afta es una manifestación que no es infecciosa, que es propia de las personas o propia de a lo mejor de algo que le produjo un trauma, pero no es infección. ¿Pero un trauma de qué, doctora? Trauma, por ejemplo, si yo me cepillé los dientes y me pasa a llevar o me herí, ahí me podría... Eso te puede generar en realidad una pequeña úlcera y también eventualmente desatar un afta. Los herpes son infecciosos, acuérdense que tienen que ver con... ¿Virales o no? Sí, pues ves, ya aprendiste. Si uno tiene uno, no se va nunca más. Si te bajan las defensas, pues lo parece... Hay otra imagen, vamos a seguir imaginando, después tengo una consulta. Ya, entonces ahí está lo que tú... Las causas. Causas para las aftas y también para las úlceras. La úlcera en realidad es una herida. ¿Qué es más grande que las aftas? ¿Qué es más grande y más profunda? ¿No? Más profunda porque compromete más tejido. Acuérdate que hablamos recién que las mucosas tenían un epitelio, tenían una lámina basal y tenían un tejido... Por ende, son más dolorosas. Sí. ¿Por qué? Porque debajo, cuando ya rompemos nosotros el epitelio, abajo ya tenemos en el tejido que está abajo de la lámina en realidad basal, ese es su mucoso, están las terminaciones libres de dolor, por lo tanto es muy molesto cuando llega a esa zona. Y normalmente las aftas y las úlceras rompen totalmente esos dos estratos y nos da mucho dolor. Las causas en realidad de las aftas particularmente hablan de muchas veces de la famosa causa primaria, es decir, nadie sabe por qué pasa. Cuando ustedes escuchen algo que es primario es porque en realidad nadie se ha explicado por qué fue, ¿ya? No tiene causa aparente, pero muchas veces se asocian en realidad a varias cosas. Falta de sueño. ¿Falta de sueño? Sí, estrés. Otra cosa súper importante son los déficits nutricionales, ¿ya? Falta de vitamina B12, falta de fierro, falta de algunos compuestos. En realidad vitamina C también tiene mucho que ver con la capacidad que tienen las mucosas de regenerarse. Todas las mucosas son tejidos altamente activos
¿Por qué? Porque se están recambiando de manera muy, muy rápida. Muy rápida. Y cuando llegamos a ese punto de la vitamina C, me hace mucho sentido cuando usted habla, Patricia, al respecto de la vitamina C en particular. Sí. Tengo entendido que incluso yo una vez fui a un dermatólogo por un caso no mío, pero sí de un pequeñito que tenía un verruga. Sí. Y el doctor dijo, vitamina C, tantos gramos, por tanto tiempo, hay que subir las defensas, la vitamina C genera. Y al parecer acá también genera lo mismo en los tejidos, la vitamina C. Acuérdense que estamos hablando en realidad de que son tejidos de protección, tanto la piel como las mucosas en realidad son nuestra barrera de protección de llegar a los órganos internos en realidad en relación a las mucosas y a la piel es toda la parte externa. Cuando nosotros trabajamos tenemos las vitaminas en realidad son súper importantes para los procesos metabólicos que se hagan bien y se hagan rápido. Demora un poquito, pero actúa. Sí, por supuesto. Tenemos que estar suplidos nutricionalmente, es decir, comer bien, anexar en realidad las vitaminas, que en realidad si no nos alcanzan a llegar, si nosotros no somos buenos acá, especialmente en Magallanes, para comer verduras, comer frutas, tenemos que suplirnos de alguna manera y eso nos va a ayudar un montón. Estamos viendo, por ejemplo, hablamos de algunos alimentos también que nos producen, desencadenan aftas, por ejemplo. Hay personas que cuando comen cosas picantes, comen chocolate, qué sé yo, a veces se desatan, las nueces también generalmente. Pasa, dale nomás. Eso era lo que quería consultar porque no sé si es un mito, pero cuando uno consume o se asocia alimentos muy calóricos. Sí, también, sí. Si le sale dependiendo, yo creo que el ser humano, ¿o no? O sea, depende de cada persona, la verdad. Hay personas, este tema de las aftas, en realidad, más que las úlceras, acuérdense que las úlceras se producen muchas veces por trauma. Es decir, yo me golpeé, me pusieron los aparatos de ortodoncia, señoras y señores, y que de repente al día siguiente el paciente llega con heridas, que me duele acá, que me duele allá. Ahí tenemos una causa real y lógica porque hay un trauma que produce un aparato que uno puso dentro de la boca. Pero cuando aparecen así nomás y uno no sabe por qué, normalmente están asociados justamente al sistema inmune. El sistema inmune que disminuye justamente por el estrés, por el tabaquismo, por alguna baja inmunológica. Lo otro que son también, a veces hay mujeres que nos salen aftas cuando estamos con nuestros procesos cíclicos de menstruación o con cambios hormonales, también a veces se desatan este tipo de alteraciones de la mucosa. Uso de algunos medicamentos. Señora, hay algunas veces en que usted toma AINES, ¿se acuerda que en algún momento conversamos de los analgésicos no esteroidales? Podrían potencialmente también a veces desencadenar. ¿Esos cuáles serían nombres así como más comerciales? Por ejemplo, la aspirina, el ketorolaco. Como antiinflamatorio. Todos los antiinflamatorios en realidad muchas veces podrían potencialmente provocar a lo mejor que aparezcan este tipo de lesiones. Eso es posible en realidad. Y lo otro justamente que hablábamos recién del trauma, todo eso es lo que estamos viendo, pero una de las cosas que más se asocian a la aparición de afta tiene que ver con el estrés. No le puedo creer el estrés. Sí. Y acuérdate que el estrés, como ahora, es como la madre de todas las cosas malas que nos pasan. Y el tabaquismo igual. Sí. General. Yo, por ejemplo... joven, el tabaquismo. Es feo ser autorreferente, pero uno cuando sufre de afta, uno ya conoce un poco cómo es su cuerpo. Yo creo que en la casa igual. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hijo era muy chiquitito, cada vez que él le iba a dar fiebre, se llenaba de afta. Sí. Y era normal que no quería comer, que no quería... Yo decía, bueno, de algún lado esto, yo le pregunté al doctor y me dice, es normal cuando le baja la defensa. Sí. Pero en mi caso, cuando yo me voy a resfriar o me voy a engripar, yo sé que voy a entrar en un cuadro un poco más débil de salud porque me lleno de afta. Claro, sí. Y yo en algún momento investigué si es que era infección, si es que tenía herpes, si es que tenía algún tipo de contagio que era no normal, porque la verdad son muy dolorosas. Muy molestas. Y más cuando uno trabaja en un medio que tiene que seguir hablando. Sí, ¿te acuerdas cuando me ha pasado? Que hablo así, bueno, claro. Me he llenado de afta. Ahí vamos a ver cómo las podemos tratar por doña Paola. Salía yo a veces venía con la boca azul. Claro, justamente han dicho varias cosas súper importantes, chiquillos. Uno, lo primero es que no son infecciones, ¿ya? Ya. La causa más desarrollada en realidad ahora son bajas en el sistema inmune. Y además, a veces también puede ser exacerbación de tipo inmunológico. Nosotros podemos tener baja en el sistema inmune, como también una exacerbación de este mismo sistema por alguna causa que normalmente tiene que ver con el estrés, con el tabaquismo, con cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí nosotros vemos algunas de las causas posibles para estas lesiones.
Por ejemplo, el trauma que nosotros hacemos al morder los labios, al morderse la lengua, el tabaquismo que estamos diciéndolo recién, el uso de alguna aparatología ortodóntica normalmente genera problemas, el uso de prótesis a veces que no están bien ajustadas también nos van a generar úlceras. O sea, pero no hay infección, no es un problema infeccioso. No es viral. No es viral, acuérdense que lo que... A pesar de que te salga una y otra vez. Claro, no es viral, son características como de las personas y hay algunas cosas como para poder tratar. Las personas que sufren de bruxismo también se generan ciertos traumas, se autogeneran estos traumas. ¿También se puede dar en esa situación? La verdad es que se hace. La persona que bruxa normalmente tiene un problema de estrés. Entonces, podría potencialmente a través de ese lado generarse alguna lesión en la mucosa. Pero no las personas que bruxan per se tienen problemas de los tejidos blandos en relación a las aftas. No van así como unidos. Lo importante es que no son infecciosas, independiente que tengamos una y otra vez. Por ejemplo, en mi caso me da una y otra vez, no hay una infección. Se pueden infectar encima, sí, pero no que sean infecciosas. Tratamiento, en realidad, el tratamiento de las aftas o de las lesiones de la boca primero es sintomático, es decir, primero eliminar si es que uno ve en forma evidente que hay alguna cosa que le está provocando el daño, es decir, si tenemos un bracket, si tenemos a lo mejor alguna prótesis que está desadaptada, tenemos en realidad una obturación que quedó con un cachito, no sé, un alambre que quedó largo en el caso de los tratamientos ortodóncicos. Eso es lo que hay que solucionar primero, para eliminar la causa. Y después en realidad es tratar el síntoma, porque la verdad es que muchas veces no podemos tratar la causa porque vimos en realidad que las aftas en algunos casos tienen una causa primaria, es decir, nadie sabe por qué pasa. Entonces, la eliminación del trauma es lo primero, después podemos trabajar en la zona dañada en realidad con un anestésico local. Ya el anestésico local que nosotros indicamos en realidad que tiene caína generalmente al 2%. ¿Para qué? Para que la persona pueda comer, pueda hacer, como decía la Paola, su programa y ponerse a hablar, qué sé yo, y ese roce no le duele. Lavarse los dientes, a veces es algo tan doloroso. Comer, es decir, todo lo que implique tocar la zona del afta duele mucho. A mí me han hablado del limón, del bicarbonato, del azul metileno, de incluso... Basta, ¿cómo se llama? Basta afta o calma afta. Calma afta, sí. De varios nombres. Sí. ¿Tú te lo has intentado en alguna oportunidad cuando me han salido más de una? Mira, lo primero, o sea, de todas las cosas que tú nombraste, yo te voy a decir que donde erraste en realidad fue en el limón, porque el limón es un ácido. Por lo claro, tanto, no, es que si lo matas, No lo mates nada, porque si no vaya a ser... Pero a veces le pasa tu úlcera más grande. En la casa puede pasar que estos mitos de repente existen y, no se ponga ni pasta de dientes, no se eche limón, no se eche nada ácido, porque en realidad lo que va a hacer en realidad es generar más dolor, más molestia, más daño. Sí existen varios elementos en realidad en farmacia, el canquese, hay justamente los azul de metileno, que en realidad son antisépticos para evitar que se sobreinfecte la herida y además tienen a veces un poco de anestésico tópico justamente para ver eso. Tú hablaste recién del bicarbonato de sodio, también se dice la leche magnesia, en realidad son básicos, evitan el ácido. ¿Ya? O sea, todo lo contrario del limón. Entonces, bajan la cantidad de ácido de la boca y con lo cual nosotros calmamos un poquitito más las molestias. Eso es más o menos lo que la gente normalmente hace. Y lo que nosotros hacemos harto en realidad es la desensibilización con láser. Eso es sumamente efectivo. ¿De qué estamos hablando eso? Son equipamientos que tiene Clínica Croacia en realidad, donde nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar en realidad en la zona donde están las terminaciones libres de dolor, que están hacia el aire y que hace que duela tanto, vamos a sellar esa zona y uno no le va a doler. Así que yo te voy a invitar a ti cuando partas cuando estés con un afta, me llamas y me dices, doctorcita, quiero probar su máquina mágica, y usted va a ir después va a contar y va a decir qué es lo que sintió. Y la verdad que se demoran en sanar. No es que sea 2 o 3 días. Se demoran entre 7 y 10 días más o menos, que es el tiempo que se demora la mucosa en regenerarse. O sea, piense que tiene una rápida curación porque las células de la mucosa son muy rápidas. Tener paciencia entre días para generar salud. Lo otro también, hay algunas, como se dice en realidad que el sistema inmune es el que está con algún grave problema. Actualmente hay algunos estudios que hacen que las personas que hacen mucho afta, en realidad que cada cierto tiempo que tienen esta recurrencia, llamamos nosotros, es decir, que cada cierto tiempo le aparecen afta y le aparece mucho y es muy desagradable en realidad por lo molesto que es. Hay algunos tratamientos con corticoides, hay algunos tratamientos con corticoides en superficie, en realidad que se los tiene que recetar su odontólogo, e incluso se dan en pacientes que son muy sensibles y que uno sabe que en realidad le van a
a generar problemas, el poner aparato ortodóntico y demás, uno puede dar Nos prepara. corticoides sistémicos, ¿ya? Eso, pero eso es parte del tratante que los va a ver. ¿ya? ¿Hay Eso otra vamos. imagen? No sé, veamos si es que hay otra. Al parecer en la Parece que última. no, era la Eso. última. Así terminamos entonces. ¿Cuáles son los consejos para hacer el resumen? ¿El consejo qué sería? ¿Acudir a Sí, odontólogo? el consejo en realidad es, bueno, primero, si está con algún grado de problemas o con molestia y es recurrente esto que le está sucediendo con el tema de las aftas y es muy molesto, bueno, consulte para ver en realidad si lo que tiene es un afta, si lo que tiene es una úlcera, si lo que tiene es otra lesión en realidad, porque hoy día hablamos de este tipo de lesiones, pero hay muchas más, así que consulten en realidad. Queremos agradecerle los horarios de Clínica Croacia. Ayer pasé por afuera y la verdad que me acordé mucho de usted. ¿Cuáles son los horarios? Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche estamos atendiendo de manera continua, de lunes a viernes, y el sábado desde las 10 hasta las 6 de la tarde. Perfecto. Así Todo que tipo. bienvenidos. ¿En Sarmiento? Sarmiento 1053. Feliz día, mis colegas, porque hacemos sonreír al mundo, así que... Qué linda. Buena frase. Y también ella sabe todo tipo de urgencias, consultas, convenios y también, entre otras cosas, haga sus evaluaciones, porque el otro día me contaron el dato que está algo muy económico al respecto de las limpiezas también que existen dentales. A tan solo 38.000 pesos se encontraba una de ellas. Pau, yo te quiero invitar a que nos informemos. Sí, con él.